Periodista digital se traslada al Hotel de las Letras para hablar con alguien que apenas necesita presentación. 7 años al frente del exitoso formato Pasapalabra hacen que Cristian Gálvez sea para muchos casi como de la familia. Lo que no todos saben es la admiración y la afición del presentador por el gran Leonardo da Vinci, al que dedica su primera novela, Matar a Leonardo da Vinci, de la editorial Suma, y que hoy presenta aquí con nosotros. Buenos días, Cristian, gracias. Hola, buenos días y gracias a ti por las palabras. Cuéntame, Cristian, ¿de dónde sale esa afición tuya por Leonardo da Vinci? Bueno, la historia es muy larga. Hace ya 5 años y creo que no tendrías tiempo para escucharla entera, ¿no? Pero sí que es verdad que la primera toma de contacto fue en Milán, en el Cenáculo, la última cena. Entré de una manera muy especial, con un grupo de personas muy especiales, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues lo que consiguió Leonardo, ¿no? A través de la curiosidad primero, lógicamente, la curiosidad es el principio de todo. Luego de la observación, perseverancia y sacrificio, bueno, pues me metí en el mundo de Da Vinci, ¿no? Y al final, pues ha surgido esa historia, ¿no? La historia del hombre que yo quería contar, ¿no? Que todo el mundo, o la gente admira al genio, pero yo quería presentarles al hombre. ¿Crees que era un poco desconocido para el común de los mortales Leonardo da Vinci? ¿Que hacía falta un libro así? Creo que el Leonardo da Vinci que se nos ha presentado, no sé si decirte que no es del todo cierto o es incompleto, ¿no? Yo recuerdo, en mi época de estudiante, luego hice magisterio, ¿no? Y por eso creo que tengo el pequeño derecho de hablar de esto, ¿no? Que se pasaba muy por alto en Historia del Arte a Leonardo, ¿no? Y creo que precisamente Historia del Arte es igual la materia en la que podíamos prescindir de Leonardo. Creo que era mucho más interesante estudiarle en lengua, porque es el escritor que más páginas ha escrito en la historia de la humanidad, estudiarle en matemáticas, estudiarle en muchas otras cosas, en muchas otras ramas. Luego, sí que es verdad que todo lo que se ha publicado tiene tanto misterio que yo considero que el hombre, no el genio al que todos creen conocer, sino el hombre de verdad, tenía menos misterios, sí que los tenía, menos misterios y mucho más grandes y mucho más hermosos de lo que la gente ha plasmado. Entonces, bueno, se trata de plasmar mi punto de vista, ¿eh? Tampoco significa que sea el cierto, cada uno puede elegir, ¿no? Y eso es lo bonito de la literatura, que tú puedes elegir con qué Leonardo te quieres quedar. ¿De todo qué destacarías? Destacaría que no es un genio. Ten en cuenta que, y es algo que no me canso de repetir ni nunca me cansaré, ¿no? Genio es una palabra que solemos otorgar con una perspectiva. Y en este caso la perspectiva de Leonardo es 500 años. Leonardo no se consideraba un genio ni era considerado un genio en su época, ¿no? Y hay muchas cosas desconocidas de la personalidad de Leonardo, porque era ilegítimo, es decir, nació fuera de un matrimonio. Al ser ilegítimo era iletrado, es decir, no tuvo acceso a los estudios básicos de la época. Y aparte, gracias a la autoformación, era disléxico, bipolar y con déficit de atención. Partiendo de esa base, hoy en día le conocemos como una de las mentes más brillantes. Por el camino hay algo, ¿sabes? Y ese algo es curiosidad, observación, perseverancia, sacrificio y pasión. Sobre todo pasión por lo que hacía. Y creo que esos son los puntos fuertes que hay que resaltar. En el libro describes varias veces que es un hombre hecho a sí mismo. ¿Como tú? Sí, me veo reflejado, no desde el punto de vista del genio que puede estar pensando la gente, ¿no? Pero yo hice magisterio, ¿no? Y ahora, bueno, tú bien lo has dicho, llevo 7 años presentando Pasapalabra, antes caiga quien caiga. Yo no he hecho periodismo ni comunicación audiovisual. No digo que no haga falta. Digo que yo hice magisterio y, bueno, el destino me llevó por otros derroteros y al final terminé enseñando, pero de otra manera, en televisión, ¿no? No digo que no haga falta la educación reglada, pero creo que también es muy importante la autoformación. Y viene muy a colisión de lo que nos está pasando ahora con la crisis, ¿no? Que creo que la autoformación también es muy importante. Es decir, recuerdo cuando tenía 18 años que me decían mis padres, la carrera, que muy importante la carrera al futuro. Ahora estamos viendo que la carrera no te asegura ese futuro, ¿no? Y que creo que lo que marca la diferencia es lo que estamos dispuestos a hacer por lo que realmente queremos. Y es ese punto de pasión. O sea, Leonardo ya sufrió esa fuga de cerebros también hace 500 años. Entonces creo que ese punto de pasión, creo que todos nos podemos ver reflejados en ese Leonardo. Es una novela que está perfectamente documentada, que lleva mucho trabajo detrás, les invito a leerla y lo verán. ¿Cómo lo has hecho? ¿Han sido viajes, han sido entrevistas? Cuéntame un poco. Mira, lo primero que te diría ha sido con pasión y con respeto. Mucho respeto no solo a la persona, no al personaje, a la persona de Leonardo da Vinci, sino a todo lo que le envolvía, todo el Renacimiento. No me gustan esas licencias literarias en las que, al estar inspirado en hechos reales, no me gusta esa licencia de si Leonardo partió de Florencia en una fecha determinada porque está fechado en una carta suya, por mi interés en mi trama no puedo cambiar esa fecha. Si Leonardo murió, y con esto no voy a desvelar nada, ¿no?
Leonardo murió en una fecha muy determinada, ¿no? Leonardo, mi novela, muere en esa fecha determinada. No puedo cambiarlo. Porque murió, porque esa persona existió de verdad. Lo que puedo entramar es lo que le llevó a pintar una serie de cuadros, a inventar una serie de cosas o establecer un tipo de relación. Leonardo nace y muere cuando nace y muere, porque es un personaje de verdad. Entonces esas licencias no puedo saltármelas. ¿Qué hago? Lo que hago es viajar mucho, entrevistar mucho, visitar muchos museos y sobre todo leer muchos libros y en muchos idiomas y muchos puntos de vista, ¿no? ¿Los escritos son reales? La carta de despedida y bueno, cartas que va dejando a lo largo del libro, ¿existen? Hay muchos escritos reales y hay muchos escritos que no, que le he añadido respetando la personalidad de Leonardo. Es decir, si Leonardo escribiese una carta a Botticelli, ¿cómo sería? Contando con que eran súper amigos, habían montado un restaurante juntos. Si Leonardo escribiese una carta a esa madre que nunca estuvo con él, ¿cómo lo haría? ¿Con amor? ¿Con despecho? ¿Con qué? ¿Con qué sentimiento, no? Y creo que lo he hecho desde el punto de vista del respeto, sobre todo. Sí que es verdad que luego al lector le puede gustar o no le puede gustar, pero el respeto por el personaje es absoluto y eso nadie me lo puede ni recriminar ni echar en cara. El género utilizado, bueno, es histórico, pero tiene algo de thriller, es una especie de cuaderno de bitácora de esa época complicada. ¿Tenías ya pensado este género o surgió a medida que te pusiste a escribir? No, fíjate, yo ya lo tenía pensado y no te voy a engañar, además lo sabe mi editor, ¿no? Yo estaba escribiendo un guión para una película. Claro, cuanto más me metía en la historia dije, es que esto ya es una superproducción. Y entonces, bueno, pues hablando con Pablo, mi editor, le dije, no, pues estoy preparando una peli, le gustó la idea y dijo, ¿y por qué no lo pones más en una novela? Y a mí a priori sí que me daba miedo, ¿no? He publicado otros libros, pero otros libros, bueno, pues el libro anterior que también trataba sobre Leonardo era de coaching. Pero dije, una novela, y empecé en poquito a poquito, y como la base de documentación ya la tenía hecha para la peli, me sirvió para la novela, y mucho más, ¿sabes? Porque al final siempre dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, en un plano, en una peli, te puedo presentar la ciudad de Florencia, pero aquí no, aquí la tengo que describir. Y es decir, lo que quería también hacer sentir al lector es que es una guía de viajes del siglo XV. O sea, la Roma, la Florencia, el Milán o incluso Montserrat en Barcelona, lo que lo va a ver tiene 500 años de antigüedad, que no necesariamente tiene que ser como es ahora. Vale, ahora te tengo que preguntar qué va a pasar con ese guión de la película. ¿Lo podemos ver en pantalla o...? Bueno, de momento estoy con la novela que me ha dado muchas satisfacciones. La verdad que la acogida antes de salir a la venta ha sido muy buena. La gira va a ser espectacular y ojalá. Pero eso ya sería la versión 2 o 3.0, ¿no? Pero ojalá. Bueno, la estructura utilizada es Leonardo en el presente, pero volviendo a sus orígenes, a sus inicios, se le ve nacer, se va contando su historia. ¿Por qué lo has hecho así? ¿Por qué has querido hacerlo así, en vez de una forma lineal? Pues mira, sí que la progresión en cuanto a la historia, en cuanto a la personalidad de Leonardo es lineal, es decir, parte desde un punto muy determinado, que es la acusación de sodomía cuando era joven, y a partir de ahí vamos hacia adelante, ¿no? Todo transcurre hacia adelante. Pero sí que había momentos determinados en los que me apetecía jugar con flashbacks porque, primero, debía enseñarles a los lectores el porqué de esa situación con Leonardo, es decir, ¿qué le pasa en la infancia para que Leonardo sea así? Es decir, Leonardo no es así porque quiere, sino porque tiene una serie de circunstancias. Hablamos de ser hijo legítimo, hijo iletrado, todo ese tipo de cosas le afectan a un niño. Hoy en día cualquier cosa le afecta a un niño en su proceso de aprendizaje. Y porque tenía ese puntito audiovisual, es decir, si yo te voy contando y de repente te hago un flashback, parece que te estoy contando una peli también, ¿no? Y no puedo renegar de mi parte audiovisual porque trabajo en televisión. Entonces sí que me gustaba que ese estilo ágil, ¿no? Capítulos cortos, muchos capítulos y que de repente jugásemos en viajes en el tiempo, la gente creyese que está viendo una peli. ¿Se podría decir que Leonardo nos da una especie de lección sobre todo lo de la sexualidad? Se tocan temas como el mundo gay de una manera que, vamos, es digna de, no sé, de hablarlo, de admirarlo. Claro, hay que entender la situación histórica en la que nos encontramos. A ser la época que era, claro. Y además creo que se plasma bastante bien a través de mapas y dibujos. Siglo XV, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, las potencias europeas se están unificando. Es decir, están terminando ese proceso de unificación. En España están los reyes católicos que están terminando la reconquista de España. En Inglaterra están los Tudor. En Francia, pues, tienen una entidad. O sea, es un país.
En Italia, hasta 1800 aproximadamente, no consiguen esa unidad. Es decir, tardaron 300 años en conseguir una unificación para llamarse Italia. Eran los estados italianos, ¿no? Entonces, la República de Florencia luchaba contra el Ducado de Milán. Los estados pontificios querían expandir su territorio. Dentro de eso sucede algo muy importante, que es el Concilio de Trento. A partir de ahí, muchos libros, muchos autores de otras religiones, de otras culturas, de otras filosofías vienen a Italia. Y se junta ahí. Fíjate, qué casualidad, en un proceso que no estaba, o sea, en un país que no estaba unificado. A partir de ahí surgen libertades religiosas, libertades sexuales. Hablamos de una época, ojo, los Medici, los Borgia, los papas practicaban sexo y mataban. Y esto es históricamente, no es un mensaje que cargue contra la Iglesia, pero eso está así, ¿no? Está documentado. Entonces, a partir de ahí, claro, también surge la libre expresión de la sexualidad. Sí que es verdad que se ha jugado mucho con si Leonardo era o no homosexual. Quiero decirte que yo he dudado. En momentos del libro he ido dudando. Claro, es que no te voy a plasmar si Leonardo era homosexual o heterosexual. Primero, porque no importa. Es decir, para mí sería igual de grande si fuese homosexual o heterosexual. Pero lo que sí que queda claro es que con 24 años, cuando él sale de la cárcel después de 2 meses siendo fustigado, siendo castigado, él a partir de entonces practica el celibato durante toda su vida. Es decir, ¿era homosexual? ¿Era heterosexual? Demente. Porque no volvió a practicar el sexo durante toda su vida. ¿Por qué? Por un hecho histórico. Y ese hecho histórico es verdad, ¿no? Por eso digo que está inspirado en hechos reales, porque parte de esa base. Al igual que sí que hay indicios de que Miguel Ángel sí que era homosexual, escribía, tal. Bueno, aunque tenía el punto de bisexual también. Con Leonardo no queda claro. Es decir, era tan hermético incluso para eso. ¿Sabes? Bueno, contribuía con eso a su misterio, ¿no? Sí, contribuía, pero yo creo que no era un misterio. O sea, y es mi punto de vista, es mi Leonardo, ¿no? El Leonardo que yo me creo. No es que lo escondiese, ¿eh? O sea, yo creo que Leonardo sería capaz de ver a un tío guapo y decir, qué guapo es. Porque Leonardo, uno de sus principios es, no puedes llegar a amar nada sin conocerlo. Es decir, no te pones barreras. Es decir, si tú conoces a un tío y te gusta como es, y lo admiras, y te apasiona, ¿por qué no vas a poder llegar a amarle? No se ponía barreras, no había barreras, sobre todo en la Florencia, ¿eh? Ojo, los estados pontificios, en Roma, en Milán, era mucho más complicado, pero en Florencia no había barreras. Es decir, primero lo conozco, y si lo conozco y me gusta, puedo llegar a amarlo. A partir de ahí, ¿sabes? Por eso tenía esa dualidad también para con la religión. Es que no puedo demostrar a Dios, quiero creer, pero no puedo demostrarlo. ¿Cómo puedo llegar a amarlo? Pero se ve que en el final de sus días sí que pide la extrema unción y se confiesa. Sí. Y también Jesús en la cruz se supone que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Es ese punto humano. Tanto la parangón que hago con Jesucristo como con Leonardo es, todos tenemos un momento de debilidad, todos podemos llegar a dudar, ¿no? Todos podemos llegar a tener ese miedo de dar el paso a la muerte, ¿no? Que hay más allá. Porque Leonardo durante toda su vida buscó el alma. No llegó a encontrarla, pero sí que la buscaba. Y él estaba convencido que estaba ubicada en el cerebro. Pero ese punto de duda es lo que no te hace genio, te hace humano. Y creo que el ser humano es mucho más digno de admiración, tanto en la religión como en el arte. ¿Qué opina Cristian Galvez de la religión? En este sentido, ¿eres cristiano, eres católico, eres creyente? Yo creo lo que creo y nunca me he pronunciado y no lo haré, pero creo en... Sí, creo en un Dios y creo en Jesús, pero creo en mi Dios y creo en mi Jesús, al igual que creo en mi Leonardo. Pasión, intriga, yo diría que hay muchos momentos de emoción, como cuando por fin vuela y consigue salvar a... No digas más, no digas más. No quiero decir nada más. ¿Qué es lo que pretendías exactamente? ¿Qué querías que el lector sintiera cuando leyera este libro? Mira, lo que quería sentir es que Leonardo era un gran arquitecto de la imaginación. Leonardo durante toda su vida quiso volar. Quiso comprobar que el hombre podía volar. Y lo que está claro es, mira, si yo pudiese viajar en el tiempo, viajaría 500 años atrás y le diría, tenías razón, volamos. Pero lo que él sí que consiguió fue volar con la imaginación. Y si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Si Cristian Galvez hubiera nacido en el siglo XV, ¿a qué se hubiera dedicado? Yo estaría de discípulo en la bottega de Leonardo. Bueno, lo hubiese intentado, no sé si mis dotes como artista lo hubiese conseguido, pero creo que a través de mi curiosidad, mi perseverancia y mi pasión, o la de Rafael, no lo sé. Hay una frase que me encanta y quiero saber tu opinión. Lo difícil se consigue, lo imposible se intenta. ¿Es también una de tus máximas? Es una de mis máximas y además se lo oí decir, no te voy a engañar, una vez a mi amigo Risto en un programa y me gustó.
No te puedo decir si es suya la frase o si la vio, la copió, la leyó, pero la dijo él y para mí es de él, ¿no? Y entonces quise también hacerle un homenaje con esa frase que sé que cuando lo lea se sentirá identificado. Hay otra de las frases de Leonardo que dice que hay 3 tipos de personas, las que ven lo que les muestras y las que no ven nada. ¿Tú qué tipo de persona eres? Las que veo, sí, las que veo lo que quiero ver. ¿Sabes qué pasa? Que hay personas que no ven, ¿no? Y es ese tipo de personas que, insisto, no creen en la multidisciplina, ¿no? Que saben hacer una cosa, se conforman con lo que tienen y cuando ven que otro empieza a hacer más cosas, o sea, esa multidisciplina, esa polivalencia, lo critican. Hay gente que les ve, ¿no? Que, bueno, por eso existe también el mundo del coaching, ¿no? Que necesitas un profesor, necesitas un maestro, no que te enseñe a hacer la cosa, sino que te enseñe el camino para llegar a conseguir eso. Y luego hay gente que a través de la curiosidad ve lo que quiere ver. Ojo, no significa que uno sea mejor que otro, ¿eh? Significa que son distintos puntos de vista, nunca mejor dicho. Yo soy de los que prefiero ver. Y a veces me equivoco, ¿eh? Pero bueno, es parte de la experiencia, es parte del juego. ¿Cómo crees que estamos ahora mismo los españoles? En los que vemos lo que nos muestran, en los que no queremos ver. Hay de todo, hay de todo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando miramos fuera, y eso es algo que a mí me molesta bastante, no te voy a poner mi ejemplo, ni el de Leonardo, te voy a poner el ejemplo de un actor de cine o de televisión que canta, que baila, que actúa, que escribe, que produce y que dirige. No puede ser. ¿Eres actor? Pues entonces no puedes hacer otra cosa, porque eres actor. Cuando Tom Cruise, te pongo un ejemplo, ¿no? Porque Tom Cruise es un ejemplo también de polivalencia, ¿no? Tom Cruise presenta una peli y dice, no, es que produce, escribe el guión, codirige, hace las escenas de riesgo, y dices tú, ¡buah, es la leche! Ya, pero es que aquí también hay gente que hace eso. Y no les tratamos igual, ¿sabes? No digo que Tom Cruise, a mí me encanta Tom Cruise y las películas de Tom Cruise las disfruto mucho, pero aquí hay gente que hace eso. Entonces yo creo que si creyésemos un poquito más en nosotros mismos, por lo menos intentaríamos conseguir que la fuga de cerebros fuese una opción y no una obligación. Pero hay que creer un poco en nosotros mismos también. Somos un poco Quijotes. Este es tu 4º libro. Los libros anteriores, Sinvergüenza, La historia te acompaña y Tienes talento, ¿eran reflejo de otra época, de otro Cristian? ¿Hemos pasado del Cristian más canalla al Cristian más maduro? Sí, absolutamente sí. Ten en cuenta que mi primer libro lo publiqué por una apuesta con un colega y es una especie de diario de viaje de mi etapa en Caiga quien caiga, ¿no? Del Cristian más canalla, de lo que la gente no veía, ¿no? Porque cuando estaba en la época de Caiga quien caiga, que creo que sería un programa muy necesario hoy en día, claro, la gente veía los 3 mejores minutos de todo lo que yo hacía. Pero para esos 3 minutos igual tenía que trabajar 14 horas, ¿no? Y a veces nos pasaban cosas muy interesantes, muy graciosas o muy puñeteras. Luego escribí un libro de historia salpicado con humor, ¿no? Un proceso de quiero convertirme en un tío más serio, ¿no? El tercero ya creo que es esa consagración de la madurez desde el punto más humilde de vista, ¿eh? Pero bueno, es como yo lo siento y no sé si lo sentirá la gente así. En el que utilizo a Leonardo y todo lo que aprende Leonardo a autogestionarse él mismo su talento para la gente de hoy, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Y este creo que es la consagración ya sobre todo de la seriedad absoluta, ¿no? De un proceso muy documentado, porque insisto, la gente cuando consuma este producto, ¿no? O no, la gente podrá decir, oye, me ha gustado la historia o no me ha gustado la historia. Lo que creo que sería injusto es que la gente me dijese, no está bien documentado. Porque el trabajo está ahí, ¿no? Entonces, te puede gustar la historia que yo te cuento, te puede gustar el final, te puede gustar incluso la versión que yo doy de la Gioconda, ¿no? Que para mí, lo que yo plasmo aquí es mi versión. Una versión a la que he llegado a través de muchos años de estudio. Puedes estar de acuerdo o no, pero el trabajo está hecho. Y creo que está bien hecho. Sin esos libros no hubieras llegado quizás a esto. Mira, si hago una retrospectiva, si miro hacia atrás, quizá no hubiese publicado algunos de los libros que he publicado, ¿no? Pero también pienso así en televisión. No sé si haría esto, pero luego te pones a pensarlo fríamente y dices, creo que todo era necesario. Es decir, que si yo no hubiese publicado mi primer libro, no hubiese publicado el 4. Aunque vendiese menos. Pero creo que es parte del proceso. ¿En televisión qué es lo que no hubieras hecho si pudieras volver atrás o lo que no te gustaría hacer? Paso palabra. Nada más decía Leonardo, no podemos renegar de nuestro pasado. No puedo renegar de nuestro pasado. ¿Y ahora mismo qué es lo que no harías? Ahora mismo, ¿qué no haría? ¿En televisión?
no me gustaría tener que presentar programas de corazón. No por nada, no porque considere que son mejores y peores, sino que porque tengo tantos amigos dentro del mundo de la profesión que no me gustaría tener que tratar ni lo bueno ni lo malo. No me gustaría, pero por respeto a mis amigos. ¿Hasta cuándo tendremos pasapalabra? Pues hasta que la audiencia quiera. Es como los libros, es decir, será el lector el que decida si continúo escribiendo o no, y será el espectador el que decida si sigo en televisión o no. O sea, no olvidemos nunca que a veces parece que se nos olvida, ¿no? Que los presentadores somos, primero, deberíamos ser actores secundarios. Es decir, los protagonistas son los concursantes, los entrevistados, nosotros somos actores secundarios. Pero creo que no se nos debería olvidar nunca que somos juguetes. Y con los juguetes pasan dos cosas, ¿no? Al final, el espectador es como un niño, ¿no? Que juega con ese juguete y puede pasar dos cosas con ese juguete. Una, que se encapriche mucho y juegue mucho y se termina rompiendo el juguete y hay que comprar uno nuevo, que puede ser ese mismo, o que se encapriche de ese juguete pero luego se encapriche de otro. Entonces, el que manda es el espectador. Y en televisión, y eso no podemos perder nunca esa perspectiva, es el espectador el que manda. ¿Qué puedes hacer para no llegar a ser un juguete roto? Dosificarnos. De todas maneras, yo aprendí ya que hay que tener un plan B. O dos plan A, porque en este caso la literatura es un plan A, también alternativo, ¿no? Es un mundo paralelo. Pero bueno, yo estoy ahí. ¿Sabes qué pasa? Que al final se generan muchos conflictos de intereses. Entonces, la cadena es la que manda y el espectador es el que exige. Entonces, yo hago televisión gracias a la cadena para el espectador, pero es el espectador el que pulsa el botón. Entonces, Pasapalabra aguantará pues el tiempo que los espectadores quieran. Te esperábamos en el debate de Supervivientes, te han sustituido entre comillas, por Álvaro de la Lama. No sé si tú también lo esperabas o... No, ¿sabes qué pasa? Que el hecho de... ¿Sabes qué pasa? Que ni Supervivientes ni el debate de Supervivientes es mi programa. Bueno, de hecho, ningún programa es mío. Pasapalabra es un programa de Telecinco. Pasapalabra es el programa que yo presento. Entonces, yo nunca... A mí no me gusta eso de... Es que mi programa... No, no es mi programa, es el programa de la cadena. Es un programa que yo conduzco desde hace 7 años. Pero el caso del debate, yo ya sabía que querían probar caras. Entonces, ni me ha sentado mal ni nada. Creo que hay que darle la oportunidad, como en su momento me la dieron a mí. Creo que Álvaro está haciendo un buen trabajo y el año que viene puede repetir él, puedo volver yo o puedo hacerlo cualquiera. Tú ten en cuenta que yo no empecé haciendo debates de Supervivientes. Yo ya hice galas de Supervivientes y las hizo Jesús y Jorge Javier. Entonces creo que si lo ha hecho la cadena, por algo será. Hay quien te ve como un digno sucesor de Jesús Vázquez. ¿Tú qué crees? Yo creo que ese cartel, después de 7 años presentando Pasapalabra, no soy sucesor de nadie. Ni Jesús es predecesor ni sucesor de nadie. Jesús es Jesús, yo soy yo. Creo que... Por lo polivalente y por el éxito, no lo digo por un... No, pero creo que Jesús en lo que hace es insustituible y yo creo que lo que hago soy insustituible hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, Jesús posiblemente tenga sustituto y yo posiblemente tenga sustituto, eso está claro. O sea, no hay nadie imprescindible en televisión. Pero Jesús es Jesús y yo soy yo. Y yo no quiero ser ni como Jesús ni como nadie. Yo quiero ser como yo y soy muy feliz siendo yo mismo. Imagino que Jesús pensará lo mismo. Entonces, no creo que... Y aparte, no creo que Jesús necesite un sucesor. Creo que le quedan muchos años de tele. ¿Tienes miedo a que te encasillen en el género del concurso? No me gustaría cometer el error de aburrirme del formato y arriesgar cambiarlo por cualquier otra cosa. Creo que estoy muy cómodo, Pasapalabra me lo ha dado todo. Es que sin Pasapalabra yo no tendría una hipoteca, sin Pasapalabra no nos engañemos, no tendría la oportunidad de publicar las historias que yo quiero publicar. Hasta el amor. Hasta el amor, sin Pasapalabra yo no estaría casado. O sí, con otra, pero no me gustaría. Entonces... No me da miedo que si me quieren encasillar, que me encasillen. ¿Sabes qué pasa? Que volvemos a lo mismo, es como la palabra genio. La palabra genio la ponen los demás, para con Leonardo hablo, no conmigo, ¿no? Pero no creo que Leonardo se encasillase en la palabra genio. Entonces, me pueden encasillar, pero si no me encasillo yo... Bueno, Leonardo consiguió tocar el cielo anclado al suelo. No sé si esa es un poco tu meta y qué proyectos tienes ahora a corto y a largo plazo. Pues mira, en ese sentido... Mira, a mí me da miedo volar, ¿eh? Bueno, miento. Me da miedo dejar de volar. O sea, volar no me da miedo, pero me daría mucho miedo dejar de volar. Entonces, volar con la imaginación es algo que
que me veo parafraseando a Leonardo, ¿no? Y por eso con la literatura vuelo con la imaginación, ¿no? Y con el ordenador y con el Mac. Proyectos a corto plazo, bueno, cumplir esos 7 años que estamos a puntito de celebrar y 2000 programas de Pasapalabra. Girar con la novela porque no hay cosa que más me guste que estar en contacto con el público, tanto de la televisión como de los libros, ¿no? Y entonces presentarlo en cuantas más ciudades mejor, contarles mi Leonardo, contarles mi historia, la historia que yo quiero que ellas sepan. Y a medio o largo plazo tengo otro proyecto sobre Leonardo, pero no te puedo contar nada. No tiene nada que ver con... Tiene que ver con la literatura, pero no tiene que ver ni... No te puedo contar nada. Es que hay segunda parte. No es ese mi proyecto, tengo otro, pero lo que sí que quiero dejar claro a la gente es que no les quiero engañar haciéndoles pensar que puede haber una segunda parte. ¿Puede haber una segunda parte? Sí, del universo en el que Leonardo se ha movido. Es decir, sí que estoy trabajando en el universo del Renacimiento, pero la historia de Leonardo, mi Leonardo en mi universo, empieza y termina en este libro. Si hubiese una segunda parte de una posible trilogía que tengo en mente, no sería Leonardo el personaje central, pero partiría de cosas que suceden en este libro. Pero no quiero engañar al público pensando que es que Leonardo va a aparecer. No, Leonardo empieza y termina en mi universo en este libro. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y a todos vosotros pues os lo recomiendo. Si queréis disfrutar de un buen momento, empezar lo que puede ser una trilogía y trasladaros al Renacimiento, pues recomiendo Matar a Leonardo da Vinci. Muchas gracias. Nada, gracias a ti.